1952. Radford Works, Coventry, Inglaterra. De una fábrica británica sale un vehículo que, a primera vista, no parece destinado a convertirse en una leyenda. Tiene 4 ruedas, una torreta tan pequeña que apenas parece suficiente para un hombre, un casco corto, bajo, estrecho, casi ridículo si se lo compara con los tanques que todavía llenaban la memoria de la Segunda Guerra Mundial. No tenía un cañón poderoso, no tenía una tripulación numerosa, no tenía blindaje pesado, no tenía protección nuclear, biológica y química, no tenía visión nocturna moderna y no pretendía ganar una batalla por fuerza bruta. Para muchos oficiales que venían de una guerra de Shermans, Cromwells, Churchills y grandes columnas blindadas, aquel pequeño Scout Car parecía casi una broma. Era demasiado pequeño, demasiado ligero, demasiado simple. Medía poco más de 3,5 metros de largo. Su peso rondaba las 4 toneladas según la versión y la carga. Su blindaje soldado iba, en muchas zonas, de 6 a 16 milímetros. Era suficiente para detener metralla y fuego ligero, pero no mucho más. Su arma principal, en las versiones con torreta, solía ser una ametralladora Browning de calibre 7,62 milímetros. La clase de arma que podía intimidar a una patrulla, pero no detener a un tanque. Y aún así, aquel vehículo pequeño terminaría sirviendo con más de 40 países. Estaría en Malasia, Chipre, Adén, Borneo, Irlanda del Norte, el Golfo Pérsico y otros escenarios donde una máquina más grande habría sido demasiado visible, demasiado pesada o demasiado difícil de mantener. Más de 70 años después de salir de Coventry, todavía aparecería en una guerra moderna, en un país y contra amenazas que sus diseñadores jamás habrían imaginado. Se fabricaron más de 4,400 ejemplares. Muchos sobrevivieron, algunos siguen funcionando, algunos circulan legalmente por carreteras civiles, y para muchos coleccionistas no es solo un vehículo militar antiguo, es una de esas máquinas que parecen negarse a morir. Su designación era FV701, su nombre era Daimler Ferret, y probablemente fue uno de los vehículos más discretamente resistentes que produjo la industria militar británica. Para entender por qué existió el Ferret, hay que volver a 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía poco. Gran Bretaña había ganado, pero estaba agotada. Su imperio seguía extendido por varios continentes, pero mantenerlo ya no era tan fácil como antes. La Guerra Fría empezaba a tomar forma. Las fuerzas británicas necesitaban estar en Alemania, en el Mediterráneo, en Oriente Medio, en Asia y en colonias donde las tensiones crecían cada año. El ejército tenía todavía muchos vehículos de reconocimiento heredados de la guerra. Entre ellos estaba el Daimler Dingo, una máquina excelente en su época, baja, ágil y muy querida por sus tripulaciones, pero el mundo estaba cambiando. Los viejos Scout Cars habían sido diseñados para otra guerra. Ahora el ejército necesitaba algo nuevo, no un tanque pequeño, no un vehículo de combate pesado. Necesitaba una máquina de reconocimiento, un vehículo que pudiera avanzar, mirar, escuchar, transmitir información y desaparecer antes de que el enemigo entendiera exactamente qué había visto. Tenía que ser ligero, tenía que ser rápido, tenía que poder transportarse con relativa facilidad. Tenía que funcionar en carreteras europeas, caminos de selva, pistas de tierra, montañas, desiertos y calles estrechas, y tenía que ser lo bastante fiable como para no exigir un taller completo cada vez que algo salía mal. La Daimler Company de Coventry recibió el contrato de desarrollo en octubre de 1948. No era una elección casual. Daimler ya había construido el Dingo y el Daimler Armored Car. Sabía hacer vehículos pequeños, rápidos y mecánicamente refinados. El primer prototipo del Ferret llegó a pruebas en junio de 1950. 2 años más tarde, en 1952, el vehículo entró en servicio con el ejército británico. La filosofía era clara. El Ferret no estaba hecho para buscar pelea, estaba hecho para evitarla cuando era posible. En la doctrina británica, el reconocimiento no significaba abrirse pasos disparando, significaba encontrar al enemigo sin ser encontrado, observar, informar, cambiar de posición, sobrevivir. Y cada parte del Ferret parecía diseñada alrededor de esa idea. El motor era un Rolls-Royce B60 de 6 cilindros en línea, de gasolina, refrigerado por agua. En su forma final entregaba alrededor de 129 caballos de potencia. Para un vehículo tan ligero, eso era mucho. La velocidad máxima en carretera rondaba los 93 km por hora. Su autonomía podía acercarse a los 310 km. La relación entre potencia y peso era muy alta para un blindado de su tamaño. Por eso, algunos soldados lo describieron casi como un deportivo con armadura. Pero la parte más interesante no era solo el motor, era la transmisión.
El Ferret usaba un acoplamiento hidráulico y una caja preselectora epicicloidal de 5 marchas, y esas 5 marchas podían usarse hacia adelante y hacia atrás. Eso significaba algo extraordinario. El Ferret podía retirarse a gran velocidad sin tener que girar. Para una tripulación de reconocimiento, eso no era un detalle técnico, era una forma de seguir viva. Si el vehículo aparecía en una curva, veía algo que no debía ver, recibía fuego o encontraba una posición enemiga, podía retroceder rápido, volver a la cobertura y salir de la zona antes de que el enemigo ajustara el tiro. No era una característica pensada para lucirse en una ficha técnica, era doctrina convertida en metal. La suspensión también era avanzada para su época. Tenía suspensión independiente en las 4 ruedas, con muelles helicoidales y un recorrido amplio para un vehículo de los años 50. Podía moverse con sorprendente suavidad sobre terreno irregular. Sus neumáticos estaban pensados para seguir funcionando incluso después de sufrir daños, lo que permitía continuar durante una distancia considerable a velocidad reducida. El casco era soldado, bajo y compacto. La forma inclinada ayudaba a desviar impactos ligeros. El interior no era cómodo. Nadie entraba en un Ferret esperando espacio. El conductor iba encajado en la parte delantera. El comandante, que también debía observar, comunicarse y manejar el arma, trabajaba en una posición apretada, muchas veces con medio cuerpo expuesto. Pero el vehículo no estaba pensado para la comodidad. Estaba pensado para aparecer donde hacía falta, hacer su trabajo y salir. Antes de seguir con los lugares donde el Ferret combatió, una pausa corta. Si te gustan estas historias de máquinas militares que parecen pequeñas, raras o poco importantes, pero terminan dejando una huella enorme, puedes suscribirte al canal. Ayuda mucho a seguir preparando documentales como este. El primer gran escenario donde el Ferret empezó a demostrar su valor fue Malasia. En los años 50, las fuerzas británicas estaban implicadas en una dura campaña contra guerrillas comunistas en uno de los ambientes más difíciles para cualquier vehículo: selva, humedad, calor, carreteras estrechas, caminos rotos y largas patrullas de seguridad. En una guerra así, un tanque grande podía ser demasiado pesado y demasiado visible. Un camión podía quedar atrapado, un jeep podía ser vulnerable. El Ferret, en cambio, ofrecía una mezcla muy útil: protección ligera, velocidad, radio de comunicación, capacidad para escoltar convoyes y un tamaño suficientemente compacto para operar donde otros vehículos sufrían. El primer regimiento King's Dragoon Guards desplegó Ferrets en Malasia a mediados de los años 50. Operaron desde Ipoh y asumieron tareas de seguridad en amplias zonas de la península. En Johor, una de sus escuadras participó en operaciones que terminaron con decenas de arrestos de sospechosos. En las Cameron Highlands, a unos 1800 metros de altitud, mantuvieron presencia en una carretera de montaña difícil y peligrosa. Para finales de 1957, el regimiento había acumulado casi 3 millones de kilómetros en carreteras y pistas malayas. Esa cifra dice mucho. No habla de un vehículo perfecto, habla de un vehículo que podía salir todos los días, volver, ser revisado y salir otra vez. En Malasia también apareció una modificación importante. Algunas tripulaciones necesitaban mejor visibilidad sobre vegetación, obstáculos y curvas cerradas. La solución fue elevar la posición de la torreta mediante una extensión, una especie de collar que daba al comandante una vista más alta. Aquella adaptación nacida de la experiencia en el terreno terminó influyendo en variantes posteriores. El Ferret aprendía con sus tripulaciones. Ese patrón se repetiría una y otra vez. Chipre, Adén, Borneo, cada lugar reveló algo distinto. En Chipre, el Ferret fue útil en patrullas, control de rutas y presencia rápida en zonas tensas. En Borneo, su papel volvió a estar ligado a carreteras difíciles, seguridad y vigilancia. Pero Adén fue una prueba más dura. Allí, el Ferret entró en un tipo de guerra donde la amenaza no siempre estaba al frente, a veces estaba debajo. Las minas y explosivos improvisados podían levantar un vehículo, romper ejes, deformar el piso y convertir incluso una máquina blindada en una trampa para sus ocupantes. En algunos Ferrets, las explosiones dañaron la zona de los pedales y causaron heridas graves a los conductores. La respuesta no fue esperar a una solución perfecta desde Londres. En el terreno se hicieron modificaciones de emergencia, se movieron controles, se reforzaron áreas alrededor de los pedales, se adaptó la forma de conducir.
Incluso se permitió a las tripulaciones usar calzado más blando cuando las botas militares normales se enganchaban o dificultaban el manejo de los controles modificados. Eso no suena elegante, pero la guerra rara vez lo es. Un vehículo que sobrevive durante décadas no lo hace porque sea perfecto desde el plano original. Lo hace porque puede ser corregido, reparado, entendido y adaptado por la gente que lo usa. El 20 de junio de 1967, durante el motín de Adén, el Ferret quedó asociado a uno de los días más duros para las fuerzas británicas allí. En el distrito de Crater, una patrulla británica se encontró con vehículos incendiados, fuego intenso y soldados muertos. Blindados como el Humber Pig, el Saladin y Ferrets de unidades británicas intentaron operar en calles donde cada esquina podía convertirse en una emboscada. El Ferret no podía resolver una crisis política, no podía detener por sí solo una ciudad en rebelión, pero estaba allí, en medio de la confusión, haciendo el trabajo ingrato para el que había sido construido: observar, cubrir, moverse y mantener contacto. Luego llegó Irlanda del Norte. En 1969, con el inicio de Operation Banner, los Ferrets aparecieron en patrullas británicas. Para la población local, su silueta pequeña y su torreta redondeada resultaban inconfundibles. Algunos los llamaron Daleks por su parecido con los villanos de una serie de televisión británica. El apodo no era precisamente cariñoso. En un ambiente urbano, una máquina blindada ligera podía ser útil, pero también podía volverse simbólicamente peligrosa. Para algunos civiles, la presencia del Ferret no transmitía seguridad, sino ocupación. Con el tiempo, hacia los años 70, se consideró que podía resultar demasiado provocador para ciertas patrullas urbanas, y su uso se concentró más en zonas rurales, especialmente en condados como Tyrone y Armagh. Allí apareció otra modificación nacida de una amenaza concreta. Grupos armados tendían cables a través de carreteras para golpear o decapitar a comandantes que viajaban de pie en la escotilla. La respuesta fue brutalmente simple. Se soldaron cortadores de cable, hechos con hierro angular, junto a la zona de la torreta. No era una mejora de catálogo, era supervivencia, y el Ferret seguía absorbiendo ese tipo de lecciones. Lo sorprendente es que, cuando muchos vehículos de su generación ya eran piezas de museo, el Ferret todavía apareció en una guerra moderna. El Golfo Pérsico, 1991. Para entonces, el Ferret era una máquina de otra época. Había sido diseñado cuando los aviones a reacción todavía estaban consolidando su lugar en la guerra moderna. Había servido durante el comienzo de la Guerra Fría y ahora estaba junto a tanques Challenger y vehículos de combate Warrior en una de las operaciones blindadas más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño grupo de Ferrets Mark I fue desplegado con los Queen's Royal Irish Hussars en Arabia Saudita. La unidad los usó para protección cercana del cuartel general del regimiento y tareas de enlace. Uno de ellos, llamado Talliard, fue tripulado por el suboficial J. C. Muir y el cabo Desmond Black. Durante el avance hacia Irak, el vehículo golpeó dos minas. La primera dañó una rueda, la segunda lo levantó momentáneamente del suelo, y aún así, sus dos tripulantes sobrevivieron. Después del alto el fuego, Ferrets participaron en patrullas y en el control de prisioneros iraquíes. Hay relatos de tripulaciones que ayudaron a desarmar a un grupo numeroso de soldados enemigos con una máquina que, sobre el papel, ya debía estar jubilada. Ese es el punto central del Ferret. Nunca fue el vehículo más fuerte, nunca fue el más intimidante, pero seguía estando disponible cuando hacía falta, y eso, en la vida real, importa más de lo que parece. Si se compara el Ferret con otros vehículos de reconocimiento de la Guerra Fría, muchas veces parece perder. El BRDM-2 soviético era más pesado, anfibio, armado con una ametralladora pesada y pensado para operar dentro de una doctrina mucho más agresiva. El M114 estadounidense era más moderno en concepto, con casco de aluminio y cadenas, pero terminó siendo considerado un fracaso operativo. En 1973, el general Creighton Abrams lo rechazó con dureza y su carrera fue corta. El Panhard AML francés podía montar armamento mucho más potente, incluso un cañón de 90 milímetros, y ofrecía otra clase de presencia en el campo de batalla, pero comparar solo blindaje, calibre o peso puede engañar. El Ferret no intentaba hacer lo mismo que todos ellos. El vehículo soviético estaba pensado para reconocimiento de combate, encontrar, chocar, presionar y seguir avanzando. El Ferret estaba pensado para mirar sin atraer más atención de la necesaria. El vehículo estadounidense quiso ser moderno, pero no logró ganarse la confianza de las unidades.
El Panhard francés era más armado, pero también respondía a una visión distinta, una exploración más ofensiva, más visible, más cercana al combate directo. El Ferret era otra cosa, era discreto, rápido, fácil de mantener, relativamente barato y suficientemente flexible para terminar en ejércitos muy diferentes. Más de 40 países lo usaron. Jordania compró alrededor de 180, Australia más de 260, Sudáfrica más de 230, Francia adquirió 200, Canadá operó más de un centenar. Los Ferrets jordanos estuvieron en conflictos de Oriente Medio, incluida la Guerra de los 6 días y la Batalla de Karameh. En África aparecieron en guerras poscoloniales y conflictos internos. En Nigeria y Biafra, ambos bandos llegaron a operar vehículos de este tipo durante la Guerra Civil Nigeriana. Sri Lanka mantuvo Ferrets durante décadas, desde los años 50 hasta finales de los 90. No todos esos usos fueron gloriosos, no todos fueron bien documentados, pero todos muestran lo mismo. Era una máquina que los ejércitos seguían encontrando útil mucho después de que su diseño pareciera antiguo. Gran Bretaña empezó a reemplazarlo con el Fox a partir de los años 70. El Fox era más rápido, más moderno y llevaba un cañón Rarden de 30 milímetros. Sobre el papel era el sucesor lógico, pero el Fox fue retirado en 1994. El último despliegue de combate británico del Ferret había sido en el Golfo, en 1991. La diferencia no fue enorme. En cierto modo, el pequeño Ferret casi alcanzó a su propio reemplazo, y después de los ejércitos llegó una segunda vida. Más de 1000 Ferrets sobreviven hoy en museos, colecciones privadas y eventos históricos. Algunos están restaurados con un nivel casi obsesivo, otros conservan abolladuras, marcas, adaptaciones y señales de una vida larga. En Reino Unido y en varias regiones de Estados Unidos hay ejemplares registrados como vehículos históricos y capaces de circular por carretera. No es raro verlos en ferias militares, exhibiciones, concentraciones de vehículos antiguos o videos de coleccionistas. El Museo de Tanques de Bovington conserva Ferrets. El Imperial War Museum también tiene ejemplares en sus colecciones. Incluso Jay Leno condujo un Ferret Mark II de los años 50 por calles de California, mostrando una de las razones por las que el vehículo fascina tanto. Parece militar, sí, pero también parece mecánicamente honesto, compacto, manejable, casi personal. Y entonces llegó Ucrania. En los años 2020, al menos un Ferret Mark I adquirido de forma privada fue visto en la región de Lugansk, adaptado con una ametralladora Beretta y defensas improvisadas contra drones. Una máquina nacida en la Gran Bretaña de posguerra, diseñada antes de los satélites modernos, antes de los drones comerciales y antes de los misiles guiados portátiles como los conocemos hoy, aparecía otra vez en combate. No porque fuera invulnerable, no porque fuera moderna, sino porque todavía podía moverse, proteger a 2 hombres mejor que un vehículo civil y llevar un arma y una radio donde hacía falta. Ese es el legado del Ferret. No fue una bestia de acero, no fue una máquina para romper líneas enemigas, no fue un tanque, y quizá por eso sobrevivió tanto. Un tanque viejo se vuelve rápidamente demasiado débil para luchar contra tanques nuevos. Un vehículo especializado puede quedar obsoleto cuando cambia la amenaza, pero una máquina pequeña, sencilla, rápida, reparable y útil puede encontrar nuevas tareas una y otra vez. 1952, Radford Works Coventry. Un vehículo de 4 ruedas sale de la línea de producción. Tiene poco blindaje, tiene una ametralladora, tiene una tripulación de 2 hombres. No impresiona a quienes sueñan con grandes cañones, pero en la selva de Malasia recorre casi 3 millones de kilómetros. En Adén aprende a sobrevivir a minas. En Irlanda del Norte recibe cortadores de cable para proteger a sus comandantes. En el Golfo golpea minas y sus tripulantes salen vivos. En Ucrania reaparece en una guerra donde los cielos están llenos de drones. Los oficiales que lo miraron al principio no estaban completamente equivocados. El Ferret era pequeño, era ligero, estaba poco armado, pero se equivocaron en lo más importante. Creyeron que una máquina así no podía importar, y durante más de 70 años, el pequeño Ferret demostró lo contrario.